parece, Sósimo, si ya pasamos a nuestro tema principal? Pues después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha emitido una recomendación a varias autoridades estatales y federales por pues la violación de dos niños en un albergue de la exdiputada federal por el PAN, María Rosa de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosy Orozco. Déjame te platico, Sósimo Camacho, que hace un año, Contralínea dio cuenta de esta información a través de su página. También, pues se le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que estaba ocurriendo en la conferencia de prensa matutina del presidente. Y bueno, es que dos niños de 9 y 11 años de edad fueron víctimas de abuso sexual en 2020 dentro del refugio constituido por la Asociación Civil Comisión Unidos contra la Trata, que preside pues esta exdiputada federal Rosy Orozco, quien pues también acumula una serie de acusaciones y señalamientos por supuestamente lucrar con menores víctimas de explotación sexual. Los supuestos agresores o son otros dos menores de 15 y 16 años en ese entonces, quienes también vivían en el refugio y que estaban bajo protección de Orozco y su equipo de trabajo, y fueron detenidos e ingresados al Centro Interamericano para Adolescentes Quinta del Bosque, y ubicado en Sinacantepec, Estado de México. De acuerdo con un expediente al que Contralínea tuvo acceso, los supuestos agresores fueron denunciados por el mismo equipo de trabajo responsable de darles atención, pero pues déjame decirte, Sósimo, que justo en estos en este refugio donde se cometieron los hechos, pues hubo también diversas anomalías, pues los niños, los víctimas de trata, no estaban debidamente cuidados. Este refugio no contaba con el personal adecuado, y pues se les dejaba a los niños por las noches. Tenían incluso acceso a pues pornografía, y desafortunadamente ocurrieron estos hechos que primero ocurrió en Chimalistac, en Coyoacán, y donde los cuidadores de los niños pues solo trabajaban de día, de lunes a viernes, por lo que las noches y los fines de semana los menores quedaban solos. Tampoco en este espacio había cámaras de seguridad, y una de las víctimas refiere que cuando estaban solos pues utilizaban las computadoras y pues se veía pornografía. Ante pues todos estos hechos que se ha venido hemos venido documentando en Contralínea e informando a través de nuestro medio de comunicación y por todas las vías posibles, también haciendo presencia en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya confirmó que hubo omisión de autoridades estatales y federales en la revisión del personal que laboraba en este refugio para víctimas de trata, donde fueron violados dos niños de 9 y 11 años por otros dos menores, y pues así lo estableció el organismo autónomo en la recomendación 72/22 por diversas violaciones a los derechos humanos. Pues muy importante esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que viene a confirmar estas omisiones de las autoridades, porque, Erika, es muy triste que esto haya quedado prácticamente en la impunidad. Esperemos que ahora con esta recomendación de la CNDH, bueno, pues se ponga otra vez luz sobre este asunto, porque no es posible que esta organización llamada Comisión Unidos contra Trata, que recibió recursos federales durante los gobiernos panistas, pues en realidad esos recursos pues no sabemos en qué se los gastaron, porque sus albergues no contaban con las características de refugio que se necesitaba. ¿Cómo es posible que reciban a niños teniendo tal responsabilidad y resulta que pues no tenían al personal idóneo para hacerse cargo de pues de esta situación, que además deberían ser personas especializadas? Entonces se llevaron recursos
públicos supuestamente para abrir albergues, pero estos albergues pues solamente eran otra vez unos galerones donde tenían a los niños ahí sin ningún tipo de cuidado real. Además, por las características de los propios niños, son niños que ya vienen de contextos de mucha violencia, de muchas agresiones en su contra, de pobreza, de desplazamiento, y resulta que llegan a este centro y en este centro son violados porque no tenían las características para poder operar. Pues la verdad es de que es importante que sí se investigue y se consigne a los responsables. A mí me indigna mucho, Erika, en el sentido de que personas vinculadas a la política, ex diputados o diputadas, en el caso de Rosy Orozco, bajo las siglas del Partido Acción Nacional, que recibieron recursos públicos, pues se hayan prácticamente desentendido y hoy estén en la total impunidad porque ni siquiera fueron llamadas a declarar. Así es, comentarles que en febrero de 2021, pues Contralínea dio cuenta de que este refugio de Comisión Unidos contra la Trata, pues los 2 niños habían sido abusados sexualmente en 2020 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahora dice que el caso revela otros malos tratos, como es el hecho de que los cuidadores solo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte en las noches y fines de semana. Esto que viene en la recomendación emitida el pasado 31 de marzo de 2022. Y bueno, recordar que en su momento Miguel Vadillo buscó a este personaje, a Rosy Orozco, y le preguntó sobre estas violaciones que habían ocurrido en estos espacios que ella encabezaba y que, bueno, pues por lo que como comentas, obtenía recursos, ¿no? Obtenía recursos de partidos o recursos públicos y pues esto fue lo que le respondió la señora Rosy Orozco a Miguel Vadillo: las violaciones de los menores pasan en todos lados. Vamos a escuchar el audio de esta entrevista. Pues todo eso, por supuesto, que ya está en manos de las autoridades, les repito, y que ellos decidan lo que quieran. Por supuesto que si de alguna manera hay alguna responsabilidad de alguien, yo soy la primera que por eso aviso a las autoridades. Entonces no hay ninguna responsabilidad en mi caso, porque pues, lo único que yo hago es buscar rescatar personas, ayudar a los refugios y no tener ninguna autoridad, ninguna duda de que estemos haciendo lo correcto. Eso pasa en todos lados y hay que reportarlo y hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad, pues que actúe. Lo considera así, pues no sé si hay alguna persona que no tenga problemas cuando ayuda a los otros seres humanos. Ahí vaya y hay que llevarlo a la autoridad y que la autoridad decida. No vamos a dejar de ayudar a la gente. Usted está buscando que dejen de ayudar a la gente. Pues ahí tenemos a esta exdiputada panista quien pues justifica que estos abusos, estas violaciones ocurren en todos lados. Hay que dar cuenta de que pues vecinos de este albergue que se ubicaba en Chimalistac, donde se encontraba el refugio, pusieron una queja en la administración del edificio indicando que por las noches se escuchaban chillidos y gritos de los niños, lo que fue comunicado a la directora de la Fundación Camino a Casa, pues en el departamento estaba en consignación por el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a dicha organización. Y bueno, ante estos hechos, la Comisión Unidos contra la Trata decidió trasladar el refugio de los niños a la colonia Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Coajimalpa, donde pues en esta última ubicación ocurrieron las violaciones de los menores. Según el testimonio de uno de ellos, esas agresiones ya pasaban desde que estaban en Chimalistac y se había dado cuenta a una de las personas que estaban ahí
al tanto de ellos, pero pues les dijo que no anduvieran haciendo esto. Pues en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya con eso se certifica, se realiza una investigación por oficio y pues como ya les comentábamos, determina que el caso revela pues estos malos tratos, lo que contraviene pues a los a distintos convenios internacionales firmados por México y que están a favor de la niñez. Esto totalmente vulnera la condición de los menores en refugios que pues encabeza esta señora, Susi. Y señalar, destacar, Erika Ramírez, estas declaraciones de Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosy Orozco, estas declaraciones que le dio en su momento al periodista Miguel Vadillo, en el que para ella es normal que haya este tipo de abusos, este tipo de violaciones sexuales, dice que pasa en todos lados y pues mejor que no ayude, dice que ella eso le pasa, se mete en problemas por ayudar, pues mejor la verdad es de que no ayude porque más que estar ayudando estaba recibiendo recursos públicos y estaba lucrando con la desgracia de estos niños que venían de contextos muy violentos y que terminaban o tenían también la otra desgracia que era caer precisamente en este tipo de casas donde no les garantizaban ningún tipo de seguridad, de educación integral, prácticamente, bueno, pues estaban ni siquiera alimentación sana. Y Erika, ella dice también en esta declaración que le hace a Miguel Vadillo que ella se pone a las órdenes de las autoridades, que ella misma dice que denunció y que se investiguen los hechos y que se pone a disposición. Sí, pero lo que no dice es de que no denunció los hechos en donde tenían que haber sido denunciados, que era en la Ciudad de México. La fue a denunciar donde tenía influencias, al Estado de México, donde no ocurrieron los hechos y donde buscaba que ocurriera lo que finalmente ocurrió, que le dieran carpetazo y de que el tema se olvidara. Así es, en esta Fiscalía del Estado de México, que ahora pues también es parte de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como pues la del Estado de Coahuila y porque se detectaron, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirma lo que dice esta investigación que pues ya le comentaba, está en la página de Contraline que realizó el periodista Miguel Vadillo. Preguntamos con expertos en la materia que tienen que ver con el derecho y la protección de las infancias y bueno, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, nos dice que todo esto que ocurrió en el refugio de Rosy Orozco va en contracorriente justo de los derechos de la infancia. Vamos a ver. A ver, hay que tener presente que las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral requieren un acompañamiento profesional especializado. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos, desde la propia Convención sobre los Derechos del Niño o el Protocolo de Palermo, lo que establecen es la obligación de los estados para darles una atención diferenciada, especializada y de alto nivel de protección a las víctimas de trata, no solamente para evitar la revictimización, sino porque además son particularmente susceptibles de ser nuevamente explotadas, capturados o perder la vida. Por ello es que el estándar internacional lo que plantea es que las víctimas de trata tienen que ir a refugios especializados con personal altamente calificado y obviamente en lugares supervisados, que es el criterio que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Lamentablemente en nuestro país tenemos un grave problema con todo lo que se conoce como cuidados alternativos, es decir, cuando niños y niñas quedan fuera de los contextos de protección familiar y tienen que recurrirse a albergues o instituciones, pero también incluso en el caso de las víctimas de trata. Es importante diferenciar que, como hemos comentado, las víctimas de trata tienen que ir a refugios especializados. Un niño o una niña que de manera temporal pierde los cuidados familiares puede ir a una institución, a un albergue, no quiere decir que esté en descuido, tiene que ser la última opción por el menor tiempo posible y lugares supervisados, pero es distinto a una víctima de trata con fin de explotación sexual. En este caso, en nuestro país no existen muchos espacios profesionales o especializados en trata. Digamos, existe FEBIMTRA como el espacio, digamos, histórico o de los últimos al menos 15 años,
pero recurre también a organizaciones que se han ido especializando con el paso del tiempo. Lamentablemente, con los cambios de administración se han ido perdiendo no solamente los convenios, sino también los recursos que se destinan a esto, porque hay que destacar que esto tiene un alto costo en términos de la especialidad, el personal pues profesionalizado, pero también generalmente tienen que ser casas de seguridad. Y esto pues ha ido deteriorando y ahora mismo existen algunos espacios bajo la dirección o conducción y financiamiento de organizaciones sociales y muy poquitos de parte de autoridades. Estas son de carácter federal. No conozco, es posible que existan algunos en los estados, pero estos sí requieren un alto nivel de sofisticación. Pues ahí están las palabras de Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Bueno, pues está señalando cómo se requeriría realmente de atención especializada para este tipo de niños que acuden a estos refugios. Es decir, no cualquiera puede abrir un refugio de estas características porque lejos de estar ayudando, lo que podría hacer en este caso es pues perjudicar al propio menor porque necesitan tratamiento especial, sobre todo aquellos niños que vienen ya de una situación de trata. Vamos a seguir escuchando, Erika. Así es, nada más comentar que, bueno, los señalados en esta recomendación fue dirigida a los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, al del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Oliver Castañeda Correa, por estas omisiones que señala la recomendación del organismo autónomo, en la que se indica que no había el personal adecuado ni suficiente para proteger a estos dos menores que fueron violados de 9 y 11 años de edad por otros adolescentes víctimas también de trata. Vamos a un segundo video con Juan Martín Pérez García. Factores claves en las víctimas de trata. Uno es el tipo de delito, que es altamente dañino en términos emocionales, físicos y demás, particularmente en niños, niñas y mujeres. Segundo, estas son redes criminales que tienen alcance con funcionarios y funcionarios corruptos, y entonces una víctima de trata es al mismo tiempo un testigo potencial. Entonces su seguridad, su vida, su integridad está en riesgo. Por ello es que requieren personal especializado, refugios de alta seguridad y también un acompañamiento no de un periodo de unos meses, sino de muchos años, porque estas víctimas pueden ser nuevamente... Sí, el documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues dice que autoridades federales y locales omitieron verificar la idoneidad del personal que prestaba sus servicios al interior del albergue donde se encontraban las víctimas, a efecto de constatar que contaran con la capacitación adecuada para atender sus necesidades. Osimo, esto pues hay que recalcarlo en este albergue de la exdiputada panista Rosy Orozco. Y precisamente sobre esto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, es a lo que se refiere sobre las autoridades responsables de la supervisión. Vamos a seguir escuchando. Bueno, son varias autoridades responsables, pero en todo lo que se refiere a los centros de atención social o CAS o albergues, es a la Procuraduría de Protección de Niñez del Sistema DIF nacional, que a su vez tiene que coordinarse con la acción o la supervisión directa es a los sistemas DIF estatales, las Procuradurías de Protección de los DIF estatales. Estos a su vez tienen que tener un mecanismo de comunicación entre ellas para poderse comunicar que se están supervisando. Desde 2014, que logramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establecimos en el capítulo relativo a estos centros de atención social que el personal tiene que ser cualificado, tiene que ser personal con licenciatura, certificado por las autoridades correspondientes, tiene que ser un espacio supervisado en todo momento y tiene que tener planes de restitución de derechos para que estén el menor tiempo posible. El mejor lugar para que un niño o una niña esté en cualquier momento es con su familia, incluso siendo víctimas de crímenes como la trata,
tiene que ser lo más importante de su contexto familiar. Obviamente es caso por caso y se analizan las condiciones, particularmente si la familia no está vinculada de alguna manera a estos hechos criminales, pero siempre el mejor lugar será con sus familias. Ahí vemos las palabras de Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, pues quien nos dice cómo deben ser los cuidados, cómo debe ser el personal adecuado para atender a estos menores que están en una situación muy, muy delicada, porque hay que recordar son víctimas de trata de personas. Y seguimos con esta entrevista que le hicimos, quien también nos habla pues de esta recomendación que ya emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, mira, yo creo que hay varios, como lo hemos comentado en aquella ocasión, y bueno, me permito felicitar el trabajo que hizo Contralínea, que ha derivado ahora en recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también, por supuesto, las diversas actuaciones en las entidades federativas. Pero lo que hay que destacar es que una primera cosa que notamos, si recordarás, hablamos, es precisamente la falta de personal especializado, la supervisión necesaria a estos establecimientos, que es obligación compartida de las Procuradurías de Protección, en este caso del Estado de México, de la Ciudad de México, y también, por supuesto, de las entidades que derivaron a estos niños, que sería Coahuila, y de la Procuraduría Federal, Procuraduría de Protección de Niñez a nivel federal, del sistema DIF nacional. Que en todo esto había desarticulación y al final literalmente se lanzaba en la pelotita. Coahuila, bajo el argumento que ya no está en mi competencia, le toca al sistema DIF de la ciudad, efectivamente le toca al sistema DIF de la ciudad, también al del Estado de México, y las anomalías que hubieron para tratar de ocultar los hechos, que esto es algo que la recomendación no muestra, por cuando menos lo que yo pude observar. Hay algunos vacíos, pero bueno, hablaremos de ello más al ratito. Creo que es importante recordar que estos niños pequeños, por el rango de edad de 9 a 11, no podrían estar de ninguna manera con otras víctimas de trata mayores de edad, mayores en el rango de su edad. Las formas en las cuales se acompañan los albergues tienen segmentos etarios de 4 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17. Estos son los rangos en general que se cuidan por su desarrollo psicoevolutivo y demás. Entonces, niños de 14 a 17 no pueden estar en un espacio con niños de 10 a 13, porque están en momentos diferentes. Pero particularmente una de las cosas que se ha encontrado con las víctimas de trata es que suelen reproducir, como parte del daño emocional que han sido víctimas, conductas hipersexualizadas, porque es el código que han aprendido para controlar su entorno, usar su cuerpo o usar el cuerpo de los otros, y por eso es tan importante que el personal sea cualificado, que esté especializado y que exista supervisión. Aquí fue muy grave que estuvieran en el mismo espacio niños pequeños de un rango etario distinto con adolescentes, que aun cuando fueron aparentemente procesados en el marco de la justicia para adolescentes, pues es revictimizante que un niño tan pequeño, niños tan pequeños, víctimas de trata, vuelvan a ser víctimas de violencia sexual en un lugar que teóricamente está para su protección por sus propios compañeros con los que comparten la cotidianidad. Pues ahí están las palabras del experto, donde nos señala precisamente qué características deberían de reunir este tipo de centros. Y ya lo decíamos, no cualquiera puede decir, oye, pues voy a habilitar esta bodega para recibir recursos federales y decir que estoy atendiendo a personas en situación de trata de personas. Es muy importante que se conozca la responsabilidad que deben de tener quienes se dedican a esta situación, y por supuesto tendría que estar supervisado de mejor manera. Y él en la siguiente intervención nos habla de las irregularidades, estas irregularidades que, bueno, pues se vieron precisamente en cómo se encontraban los centros, pero también en la propia investigación. Veamos. Sí, mira, yo creo que hay varias irregularidades que la propia recomendación va identificando. La primera es que no tienen personal especializado. La segunda es esta falta de cuidado en términos a los rangos etarios, la metodología para poder acompañar, pero eso se explica en función de que no tienen personal especializado. Y tercero, las, digamos, dinámicas de obstrucción de justicia que se observaron muestran que las personas responsables de estos albergues
pues tenían ya una práctica de violentar los derechos de niños y niñas, colocando sus intereses adultos o institucionales o financieros por encima de la protección real de niños, niñas y adolescentes, que es algo que se extraña en la recomendación. No hay una aproximación sobre ese apartado. Pero lo otro que es central también es que, y esto ya no se le puede acatar directamente a la entidad México Unido o México Unido contra la Trata de Rocío Orozco, sino a las autoridades responsables, que es al sistema DIF de la Ciudad de México, al sistema DIF del Estado de México y al sistema DIF nacional, que son los obligados de supervisar estos establecimientos. Y si de acuerdo a la ley de 2014 no tenían el personal especializado, no tenían las condiciones en términos de infraestructura, el lugar y las condiciones de seguridad, pues se tenía que haber trasladado a esos niños y niñas a otros espacios y en su caso, como sí lo señala la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dar vista a las autoridades correspondientes para que se iniciaran investigaciones y se fincaran responsabilidades solo por las irregularidades, ni siquiera por los hechos de violencia contra los niños. Después de haber sucedido estos hechos de violencia sexual entre pares, entre otros niños o adolescentes mayores con niños pequeños, también se tienen que fijar responsabilidades al personal de este lugar por omisión, negligencia, a las autoridades también por la falta o el incumplimiento de la supervisión a la que están obligadas por ley para estas instituciones, y obviamente esto tendría que ser una llamada de atención para preguntarnos cómo se está supervisando a todas las instituciones. Tenemos más de 900 instituciones con 33,000 niños y niñas de acuerdo a los datos del INEGI de 2018. No sabemos ni quiénes son, ni en dónde están, y mucho menos si los lugares son supervisados. Por eso es que desde las y los defensores de derechos humanos en este país hemos estado denunciando muchas atrocidades que se han dado, la Ciudad de los Niños, Mamá Rosa, y otros que se han estado dando a lo largo del tiempo, y seguimos repitiendo la historia que no sabemos quiénes son, dónde están, si hay espacios supervisados, pese a que estos son mandatos de ley. Y pues justo en torno a esta pues exdiputada panista Rocío Orozco también nos habla Juan Martín Pérez García, quien pues también señala estas denuncias que ha habido en contra de este personaje. En todos estos años, en mi rol digamos, de ser partícipe de la fundación de la Red por los Derechos de la Infancia en México, luego estar al frente de la dirección por más de una década, hemos estado señalando desde la administración de Calderón que la señora Rocío Orozco usó este tema de la trata con fines personales, religiosos y políticos. Sobre ello encumbró una carrera política, accedió a recursos públicos, y esto era irregular desde su origen. Claramente, las personas dedicadas a la trata, a la lucha contra la trata de personas, y los defensores hemos señalado que son segmentos de personas, políticos y políticas que no son especialistas en el tema. Y en consecuencia, el daño que pueden ocasionar y que han ocasionado a las víctimas de trata es enorme. Recordarás también que Rocío Orozco recibió muchas denuncias nuestras y de otros espacios por la exhibición y la revictimización de muchas chicas víctimas de trata, que las llevaba a conferencias, que las exhibía en medios de comunicación sin ningún tipo de protección. Esto es antiético, esto viola el elemento ético, digamos, de cualquier disciplina vinculada al acompañamiento a víctimas de trata. Entonces, creo que lo único que está ratificando esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la investigación y denuncia que hizo contra Línea el año pasado, pues es lo que ya sabíamos y lo que habíamos estado denunciando, que usaron este tema con fines personales, religiosos y político-electorales, pero nunca para el beneficio de niños y niñas. Y no solamente ahorita que ya no tiene visibilidad política o pública, pero es importante que esto no quede ahí, que se investiguen otras irregularidades y sobre todo el acceso a recurso público, que fue muy importante y del cual desconocemos cómo se invirtió, porque tenía que ser para la atención a esta población, y por lo que estamos viendo, pues no existía el mínimo cuidado.